Hola, cordial saludo por acá nuevamente con ustedes. Esperamos que la pasen relajados, pues que tomen la vida como de una manera alegre, de una manera positiva. Hola Iriana, ¿cómo vas? Bien. ¿Cómo van las cosas? Muy bien, estoy a la expectativa hoy. ¿Cuál es el tema? Pues es un tema chévere para compartir y es cómo trabajar proyectos en pareja. ¿Cómo te ha parecido? Y que es algo bien retador, porque si de por sí ya es un reto ponerse de acuerdo en las cosas de la casa, ahora imagínate en proyectos. Sí, y el asunto de los proyectos, pues yo siempre he estado de acuerdo que los proyectos deben trabajar o realizar un proyecto que tenga cierto conocimiento sobre ese tema, porque pues el no tener conocimiento pues obviamente es mucho más complicado. Y el asunto es que los dos venimos de dos ramas diferentes, entonces ahí confluir en digamos en una conclusión o en apuntarle a un mismo proyecto era difícil, porque pues yo tenía mi proyecto de lo poco que conocía y tú querías tu proyecto pero ni de lo que tú conocías, entonces ahí era un poco... ¿Tú crees que hizo la diferencia? O sea, que sí es una diferencia notable el hecho de que éramos dos profesiones diferentes, por así decirlo. Te pongo un ejemplo. Si tu pareja finalmente hubiese sido alguien también profesional en comunicación social, ¿crees que hubiese hecho más fácil el proyecto? Creería que sí, podría ser que sí, pero pues obviamente no lo sabe, no son cosas que uno no lo sabe. Sí, porque finalmente, por ejemplo, nuestros proyectos no están enfocados a ninguna de la profesión, a ninguna de la profesión. Ahora este último que yo lo llamo, cuando me preguntan yo les digo, no es un proyecto mío, es un proyecto de Juanchis. El tema de los podcasts para mí no es un proyecto mío, es un proyecto tuyo, ¿sí? Y fíjate que finalmente va muy enmarcado a tu profesión, no a la mía, ¿sí? Entonces creo que, fíjate ahí lo que dices, o sea, ponernos como un proyecto de algo de conocimiento de los dos, pues finalmente tampoco las profesiones nos iban a garantizar eso. Exacto, porque finalmente también le dimos bastante larguitas a esto de los podcasts, ¿no? Porque sí dijimos, bueno, entre otras, pues yo sí tenía varios proyectos de hacer cosas, pero de otro tipo. De más de tipo periodístico, de más de tipo de entrevistas, de más de tipo de personajes, de ese tipo que es como el trabajo que he hecho. Y finalmente, no sé cómo tomamos la decisión de decir, oye, ¿por qué no lo direccionamos hacia otro lado? Creo que... Sí, es que creo que, bueno, nosotros iniciamos con proyectos donde buscamos un beneficio económico, por así decirlo, en algo que finalmente tú tienes el conocimiento, pero no está asociado a ninguna de las dos profesiones, ¿sí? Y después ya dijimos como, bueno, estamos en un espacio de la vida donde podemos desarrollar un proyecto que no necesariamente implique un beneficio económico, ¿sí? Sí. Y ese sí está ahondado a lo que tú sabes hacer o a tu profesión, ¿sí? Porque sí, tú de mucho tiempo atrás has querido realizar o desarrollar ciertos proyectos en los cuales yo no compartía mucho, no estaba muy de acuerdo, era más por pues el tema social que hay en el país, ¿sí? Porque de pronto tus proyectos iban más, para mí eran proyectos de alto riesgo, sí. En el sentido de que yo siento que estamos en un país donde decir la verdad a nivel periodístico es algo que te pone en riesgo tu vida, puede poner en riesgo incluso hasta la estabilidad de tu familia, de tu pareja, de tus hijos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente estamos en un país donde, aunque digamos que hay libre expresión, en realidad no la hay, ¿sí? Y donde hablamos que en un país la gente escucha lo que quiere escuchar, la gente no le interesa escuchar la verdad, por así decirlo. Y sobre todo que cualquier cosa que uno diga, de una vez la gente lo toma que es malintencionado, que lo está acusando, que lo está juzgando, que lo está condenando. No solo eso, también vivimos en un país donde está muy ahondado el tema de la corrupción, entonces la gente toma como, ay, sí, está diciendo eso porque quién sabe quién le está dando plata, ¿sí? Quién sabe de dónde se está beneficiando políticamente. Fíjate que tus proyectos nunca iban enfocados a beneficio económico o político, por así decirlo, sino a decir la verdad o a mostrar la verdad, pero para mí sí era algo de alto riesgo buscar decir la verdad o hacer un proyecto de ese tipo,
¿Por qué? Porque no creo que no hay las garantías en el país para hacerlo. Entonces creo que de ahí partimos también a decir, listo, se quiere hacer algo de tema asociado a medios audiovisuales, hagámoslo en algo donde sea un espacio que podamos hablarlo todos, ¿sí? Y además creo que llegamos también como a la conclusión de que nosotros tenemos conversaciones largas de temas interesantes donde buscamos arreglar la sociedad. Entonces dijimos como, bueno, pero ¿por qué no hacerlo? Y afortunadamente estábamos en un momento donde todo confluyó y se podía realizar. Pero bueno, aparte de este proyecto, hablemos del proyecto donde creo que entra a ser más reto. ¿Por qué? Porque está involucrada, ¿no? Bueno, ¿cómo se diría? Hay inversión. Sí, hay inversión, hay recursos, y donde hay recursos hay riesgos, hay una cantidad de cosas alrededor de eso. Pues comentémosle un poquito, ¿no? Nosotros pues nos estamos desempeñando en el área inmobiliaria. Pues nos fuimos por el área de la construcción, construimos casas o apartamentos, bueno, lo que nos llamen a construir, o los construimos nosotros y los vendemos. Pero el asunto es que sí, lo que dice Iriana, pues era un tema complejo en el sentido que es dinero, hay dinero de por medio, hay inversiones, o sea, hay que invertir recursos, hay que manejar gente es complejo. Inclusive, pues esto nos generó una crisis, ¿no? En el último proyecto. En el último proyecto nos generó una crisis porque, pues, adicional, pues es que a veces yo pienso también que como que uno que se carga de muchas cosas, porque pues teníamos ese proyecto, tú viajabas, yo estaba trabajando en otro lado también en mi profesión. Sí, creo que bueno, partamos de que el proyecto nosotros lo iniciamos en aras a buscar a un largo plazo o a un mediano plazo poder pensionarnos, ¿sí? Es decir, también la realidad en el país es que al menos yo creo que las personas de nuestra edad y los más jóvenes difícilmente van a poder pensionarse por un sistema pensional. Todos los años o en todos los gobiernos hay reformas pensionales, entonces lo buscábamos en eso. Buscábamos algo que en un futuro o a mediano plazo o largo plazo nos permitiera retirarnos, ¿sí? Y buscábamos todo eso sin tener un músculo, ¿sí? Es decir, nosotros... Solo las ganas, muchas ganas. Todas las ideas que se puedan imaginar, esas estaban acá súper clarísimas, pero nosotros no teníamos el dinero, ¿sí? Entonces cuando no se tiene el dinero, pues hay que empezar a trabajar con las instituciones financieras o con las entidades financieras. No, y sobre todo hay que hacer muchos esfuerzos en trasnocharse uno, en cuadrar presupuestos, en ver estrategias de cómo reduce uno presupuesto, de cómo avanzan los trabajos sin tener pérdidas, de una cantidad de cosas que lo llenan a uno de... No imagina. Y lo que dices tú, o sea, uno es todo este trabajo que hay detrás del proyecto, ¿sí? Y al no tener uno un músculo, uno pues tiene que seguir ejerciendo su profesión o trabajando en eso. Correcto, exacto. Es decir, tú sigues trabajando en lo tuyo, yo sigo trabajando en lo mío, y aparte, este es como otro trabajo, ¿sí? O sea, otro trabajo adicional, y en ese otro trabajo adicional estás trabajando con tu pareja. Sí, entonces ahí se vuelve más retador, porque tras de que ya no hay casi tiempo, el poco tiempo que tenemos es para tema de trabajo, y ese trabajo está dado a temas financieros, y entonces que mira que estamos gastando más plata acá, que no sé qué. Y no solo eso, sino que en nosotros también se complica un poco también el tema, es porque tú viajabas y los proyectos salían a nombre tuyo, entonces hay que firmar documentos a veces, hay que hacer procesos en instituciones, en planeación, en notarías, en todo ese tema. Claro, es que creo que entonces... ahí la diferencia también estaba en que creo que a mí los bancos me prestaban más fácil que a ti, porque por el modelo de contrato que llevamos cada uno en nuestras profesiones, ¿sí? Entonces el modelo de contrato mío era más fácil para que le presten a uno en un banco versus a ti, entonces pues los proyectos básicamente también salían a mi nombre. Y aunque tú lo veas como positivo, pues traía ese tema negativo de la documentación, y aparte pues del tema de la documentación es el tema tributario, y bueno, son muchas cosas, pero yo creo que acá uno el reto que hacía o que siempre hizo desde el inicio es que pues nada, teníamos que continuar con nuestro trabajo base,
y no se podía descuidar porque no nos podíamos arriesgar a quedarnos en el trabajo porque pues de ese trabajo se pagaban los créditos mientras salían los proyectos y de hecho salían los proyectos y bueno, lo que producían esos proyectos seguíamos pagando para poder reducir plazo. Entonces creo que eso ha hecho que sea mucho más retador, pero de hecho, digamos, lo que sí sé es que yo he sido como emprendedor siempre. Inclusive con mi primer negocio que iniciamos, que cuando éramos novios, fue con un restaurante que también fue pesado porque yo lo administraba, también trabajaba aparte, entonces a veces las personas las personas que teníamos contratados no iban a trabajar, no llegaban las cocineras. Uy, Dios, eso era complejo, y llegaron al mediodía que no hay carne, que no hay arroz, que no hay, bueno. Entonces es pesado ese tema. Bueno, ahí duramos un tiempo, un año con el restaurante y dijimos no. O sea, es un buen negocio, pero trabajarlo es complejo, mucho tiempo, muchas cosas. Y decidimos emprender el otro negocio del tema inmobiliario, pero también es un reto bastante complicado, ¿no? Bastante duro manejar con gente. Creo que ahí teníamos algo de ventaja. Y creo que es la clave, por así decirlo, para las personas que de pronto nos ven o nos escuchan, es que tú tenías el conocimiento y eso pues eso hacía mucha ventaja, ¿sí? Que tú supieras, por ejemplo, efectivamente, no sé, voy a poner un ejemplo, cuánto se requiere de bloque para construir esto, cuánto se requiere de cemento, de varilla, de, bueno, los diferentes materiales, ¿sí? Cuánto tiempo toma hacer esto, ¿sí? Entonces ahí puede uno entrar como a reducir costos. ¿Por qué? Porque si yo entro a un negocio de esto sin tener el conocimiento, que es lo que decías, pues a mí me dicen que para hacer esta casa, no se va a poner un ejemplo, se van 20.000 bloques, yo voy y compro los 20.000. Y si se van solo 5.000 y se cogen los otros 15.000, pues ya ahí voy en perdiendo, entonces voy perdiendo. Entonces creo que nos complementábamos. Uno, tú con el conocimiento. Dos, pues el tema de la facilidad de los créditos. Tú también sacaste tus créditos, pero pues eran de montos más bajitos por el tema del tipo de contrato que tenías. Pero pues finalmente sí ha terminado siendo reto. ¿Por qué? Porque finalmente hay que pagarlos y, o sea, no se puede descuidar el trabajo por el proyecto. Entonces creo que requiere un esfuerzo adicional los proyectos, un esfuerzo adicional de que tienes que trabajar adicionalmente por eso. O sea, un proyecto es otro trabajo. Un proyecto no es un tema, un proyecto es otro trabajo. ¿Sí? Pero yo creo que un tema importantísimo ahí es que los dos estén de acuerdo. Que los dos estén de acuerdo y que no que él no diga como que es mi negocio. Entonces volvemos a lo que habíamos tratado en un podcast anterior, que no que es que esta es mi plata, entonces este es mi negocio, entonces yo hago con mi negocio pues como yo lo manejo, como yo quiera. Y no, yo creo que en ese tema sí también los dos deben estar de acuerdo, los dos o sea, muy rigurosos en el tema financiero, de saber en qué se van las finanzas. Pero entonces seguimos con el tema. Lo bueno tuyo, por ejemplo, es que como tú eres los proyectos eran a nombre tuyo, entonces todo lo que compara las facturas a nombre tuyo, entonces ahí no necesitaba decirle porque de por sí ya le llegaba la factura de todo lo que se pagaba o se compraba. Ahí eso es lo importante. Yo creo que cuando se trabajan en proyectos juntos, que es lo importante, cómo nos complementamos. Y lo que siempre hemos hablado, bueno, cuáles son tus habilidades, correcto, cuáles son las mías y cómo complementamos esas habilidades. Entonces, algo que tú tenías de positivo era el tema del conocimiento. Por ejemplo, otro tema positivo que hay en mí es el tema de la organización, ¿no? La contabilidad en tema de organización y que creo que desde siempre he trabajado mucho, hemos buscado trabajar mucho con la proyección o preparación, la planeación. Entonces nosotros buscábamos mucho por tener todo muy bien planeado, como un cronograma, digámoslo así, que es algo en lo que yo creo que incluso después tuve que empezarlo a bajarle un poquito al tema del cronograma, ¿sí? Cronograma, planeación y bueno, y entonces, bueno,
cuéntame entonces cuánta plata se va para hacer, no sé, este apartamento, entonces planeémoslo, y en tanto, esto en cuánto se va, y esto en cuánto se va, y esto cuánto se va, entonces esto me estima tanto, y entonces yo necesito sacar un crédito de tanto, pero ese crédito está a una tasa de tanto, entonces como que entrábamos a complementarnos. Y otro tema en el que nos complementábamos y que, fíjate que al inicio decías que una desventaja era que yo viajaba mucho, eso también nos dio una ventaja en el sentido sí, es de que, una gran ventaja. En el sentido de que yo por mi trabajo pues conocía diferentes ciudades, diferentes hoteles, entonces como que me traía las ideas. Y lo bueno era que no todo lo que hay diferente, tómele fotos, hágale videos, envíeme cosas. Hágame una videollamada y yo voy y muéstreme qué cosas nuevas hay. Cuando vayas en la calle y lo que veas así raro, tómale una foto y mira que ahora uno lo ve como digamos como una anécdota, pero fueron cosas muy interesantes, ¿no? Y muchos aportes que nos daba eso de por ejemplo de decoraciones, de cosas diferentes, fachadas diferentes. Y justamente nosotros nos hemos caracterizado por eso, por hacer cosas diferentes, pero por eso, porque nos hemos desgastado en eso, hemos indagado, o sea, no nos quedamos como en lo común, sí, tratamos de hacer cosas diferentes. Pero fíjate también que ahí también entraba a ser reto, porque como que nosotros armábamos la idea en papel, por así decirlo, y a la hora de irla a plantear con el equipo de trabajo, con la gente con la que se trabaja, la gente era como, sí. No, pero es que eso nunca se ha hecho, no, pues nosotros nunca hemos hecho una cosa así, o acá donde nosotros vivimos eso no se ve así, o sea, por ejemplo, creo que ahorita no recuerdo, por ejemplo, en qué apartamento fue donde el primero, o en qué construcción fue la primera donde hicimos los nichos en los baños. Sí. ¿Sí? Y que eso era eso era algo normal en los hoteles donde yo iba donde yo me hospedaba por trabajo. Eso era normal, siempre encontraba uno nichos, y aquí cuando te presenté la idea, tú dices, no, sí, oye, sí, súper chévere, pues porque ya no es así como el desorden en el baño, puede ir sí, más organizadito. No sé, y pongámosle entonces la luz indirecta acá. O sea, como que íbamos buscando complementar, pero a la hora de ejecutar cómo se hace eso, sí. cómo se hace, y cuando vas con la gente que trabajas así, bueno, ¿y cómo se hace esto? Sí, es complicado. La gente está muy acostumbrada a hacer cosas muy tradicionales, como que no, muy básico. Algo que yo siempre he querido hacer y te lo he dicho, pero no hemos como encontrado, no sé si el arquitecto, bueno, el equipo de trabajo idóneo, es poder hacer los balcones asimétricos. No sé si sí, no, y a la gente no les llama la atención, no sé. Que yo incluso traje unas fotos y demás que yo te decía como mira, y entonces hay diferentes pisos, y en este piso el balcón va así, y en este otro así, y entonces desde una perspectiva no sé qué. Y creo que en alguna oportunidad le planteamos eso a un arquitecto joven, que decíamos, claro, alguien que ha salido de la universidad, sí, tiene ideas frescas, está así súper, mejor dicho, ávido de quererse comer el mundo, y cuando le planteamos fue como, no, pero no, eso no, los balcones son así, pero sí, entonces creo que eso también ha sido como algo que nos hace, el poder salir y ver otras cosas nos ha servido. Pero bueno, no todas se han podido ejecutar. Sí, por diferentes circunstancias. En retos que yo veo, porque para mí sí hay cosas muy positivas, pero también traen sus retos, es uno, pues el poder, yo creo que diferenciar el marco de que el proyecto hasta un punto es nuestro trabajo, por así decirlo, porque finalmente termina siendo un trabajo, y cuando le cerramos el espacio a ese trabajo y ya estamos ahora en la puerta o en el espacio de la relación de pareja, ¿sí? Sí. Y creo que fue algo que pasó en el último proyecto. Aquí las tenemos tiempo para los dos, que no sea el proyecto. Sí, que no sea el trabajo. Sí, porque es prácticamente 3 trabajos: el trabajo de ella, el trabajo mío y el trabajo en común, que era el proyecto. Y el trabajo de los hijos. Y el trabajo, otro trabajo complejo, entonces... de remuneración diferente. O sea, digamos, la invitación es que sí hay que emprender, que hay que ser organizados, que hay que buscar cosas nuevas, sí se pueden hacer, que es retador, sí es bastante retador, que hay que ser, como dicen, berraco, sí hay que ser berraco, hay que gastar mucho tiempo, mucho esfuerzo, un esfuerzo supremamente adicional. Tuyo,
que es lo que en ocasiones creo que las personas no alcanzan a dimensionar, que pues nosotros salíamos de nuestros trabajos, tú del tuyo, yo del mío, del de la casa, es decir, no, ya acostar a los niños a dormir, ya la maleta, la lonchera, todo listo para mañana, y ok, ahora debemos sentarnos a no sé, la contabilidad. Sí. Entonces, entre los dos hagamos contabilidad. O mira, tenemos que sentarnos a planear y organizar tal cosa, o tenemos que sentarnos a pagar proveedores, o tenemos que sentarnos a pagar nómina, ¿sí? Y finalmente eso te quita tiempo tuyo o de pareja para ese trabajo, porque como digo, el proyecto es otro trabajo, y finalmente pues te va a requerir un desgaste adicional, o te consume tiempo que no puedes de pronto para dormir, para descansar, para compartir en pareja. Entonces creo que sí ahí es súper importante apoyarse y no dejar solo al otro. Ay no, estoy cansada yo y no voy a hacer contabilidad, por ejemplo. Y entonces el otro solo haciendo contabilidad. Sí, no. Listo, mira, yo estoy súper cansada, si quieres trabajémosle y pongamos incluso alarmas si es el caso, trabajemos media hora en contabilidad y nos vamos a descansar, ¿sí? Cosas que en ocasiones también se nos convirtieron retos, y es que era, claro, por el trabajo mío, mi trabajo demanda bastante de tiempo y carga mental, entonces tú me llamabas y como, no, mira, es que necesito que transfieras a... No, y además que ya, y toca ya, porque pues obviamente una factura, si necesitan un material, pues no se lo entregan hasta que no lo cancele. Exactamente. Entonces... En muchas ocasiones yo trabajando y entonces espérame, entro a pagar el proveedor y... a Dios gracias, solo nos pasó en un caso que se hizo una transacción de manera errada a otro proveedor. A otro proveedor, sí. Entonces es bastante reto porque necesita disponer de tiempo adicional que en ocasiones no se tiene. Pero creo que lo gratificante es eso, después también ver que hemos podido hacer los dos juntos. Ver uno los resultados, ¿no? Porque finalmente, inclusive a las personas cercanas uno los impresiona, ¿no? Porque dicen, uy, ustedes fueron capaces de hacer eso. Yo no sé, sí. Pero el asunto también es que casi nadie, realmente yo creo que casi nadie sabe lo que hay de trasfondo de todas esas trasnochadas, de todos esos esfuerzos de sábados, domingos, organizando cosas. Casi nadie se da cuenta, ¿no? Ese es otro tema que creo que nos hemos complementado, y es que creo que yo soy más del pensamiento de arriesguémonos, hagámoslo. Entonces, por ejemplo, el último proyecto, nosotros veníamos de proyecto pequeño, no, vámonos por uno grande. No, pero ¿cómo vamos a poder con uno grande? ¿Cómo que no vamos a poder? Sí podemos, hagámoslo. ¿Sí? Entonces como que ese empuje, entonces ahí es donde digo que es importante en pareja entrar a apoyarse. Sí, y el asunto sí, eso es chévere porque tú eres más de riesgo. A mí no me gustan los riesgos, no soy tan arriesgado, pero si me dicen hágale, entonces le hago. O sea, yo ahí sí, digamos, nos complementamos mucho porque tú me empujas y yo arranco. O sea, si tú me empujas, arranco. El tema es que después me pides, pero a la carrera no. Sí, entonces el tema es otro, que sí, el compromiso, porque cuando uno emprende un proyecto, un asunto, hay que darle hasta llevarlo al final, que le salga bien o le salga mal, pero hay que concluir lo que uno inicia. La perseverancia. Entonces, lo que tú dices, si en el momento que yo arranco es con todo y no le suelto hasta terminar. Y eso pues también genera desgaste porque pues es mucho compromiso, mucha responsabilidad y bueno, pero lo importante es que se vean los resultados. Los resultados, y yo creo que de cada proyecto se aprende, ya el conocimiento que tenemos ahorita es totalmente diferente a todo nivel, ya sabemos cómo organizarnos mejor, cómo planear mejor a cuando arrancamos en el proyecto cero. Entonces creo que ahí es lo lindo y lo positivo de ver que hay frutos en esto, que sí obviamente nos ha implicado un esfuerzo adicional de todas las partes, porque yo creo que acá no es solamente de nosotros dos, sino incluso también de los niños. Sí, también. Porque es entrar a saber que mis papás, bueno, puede que estas 2 horitas no estén con nosotros porque están trabajando en esto, pero también hemos ido como buscando involucrarlos, porque bueno, la idea es que pues ellos también trabajen en el proyecto y finalmente ya después ya no seamos 2 trabajando en el proyecto, sino seamos los 4 trabajando
al proyecto y mostrarles que cada uno puede trabajar desde diferentes áreas, ¿sí? Entonces el papá trabaja desde esta área, la mamá trabaja desde esta área, tú puedes trabajar desde esta, tú puedes trabajar desde esta, claro. y eso también hace que nos convirtamos o nos fortalezcamos como equipo. Perfecto, entonces ahí está nuestra experiencia en este tema de emprendimiento, y yo creo que sí, hay que emprender, hay que hacerle, hay que desgastarse, hay que ser responsable y pues nada, finalmente pues los resultados lo dirán, ¿no? Si lo que uno está haciendo lo está haciendo bien o también lo que les comentaba, lo del restaurante, si uno ve que definitivamente esto no es para uno, pues listo, llegué hasta acá, porque tampoco se va a dar látigo toda la vida y queriendo hacer algo que no le resulta. Entonces yo creo que eso hace como parte de todo, tener un límite, decir voy hasta aquí y ya entonces comenzar por otro lado si es que no le resulta. Pero lo otro también es que las cosas no se dan de un día para otro, eso es de tiempo, hay que tener tiempo, paciencia, constancia. Nosotros llevamos más de 10 años, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahora más o menos están viendo los frutos, ahí estamos todavía dándole duro a ese tema, pero lo importante es eso, que ya se ha conseguido una gran experiencia y bueno, y seguimos en eso. Entonces, ahí quedamos atentos. Entonces, nos vemos en una próxima.